Vale, bienvenidos a ya casi la última sesión de la teoría de la descompresión, porque la próxima va a ser una sesión mucho más orientada a la práctica de cómo planificar inmersiones con el programa de Subsurface, mientras hoy hacemos como el último paso de teoría y vamos a echar un vistazo a los modelos que existen aparte del modelo Bullman, que son los modelos de burbujas, el VPM, y vamos a revisar un poco las discusiones que existen sobre el tema de las paradas profundas, que durante un tiempo se han puesto muy de moda y luego en los últimos años se han rechazado como con una vehemencia que tampoco veo um, como muy potente, que tampoco es todo una mala idea, ¿no? Vale, como siempre la verdad está un poco entre los diferentes extremos. Lo que vamos a mirar hoy es primero como otro vistazo al tema del modelo y el cuerpo. Vamos a mirar otra vez qué pasa con las burbujas. Vamos a echar un vistazo a los modelos VPM, los de Varying Permeability Model, y vamos a revisar unos estudios que se han realizado con perfiles de descompresión con paradas más profundas y también ver qué exactamente de qué exactamente hablamos cuando hablamos de paradas profundas, porque ahí hay cosas muy diferentes. Primero, como recordamos que hemos hablado ya mucho sobre el tema de las burbujas, que existen estas burbujas que causan de alguna manera la enfermedad descompresiva y de estas burbujas sabemos que hay varias preguntas abiertas. Una es la nucleación, como el cómo se desarrollan, cómo inicialmente se desarrollan las burbujas, qué influye ahí, que tiene que ver con la inmersión misma y con la preexistencia de núcleos de burbujas. Sabemos que tiene que ver con el crecimiento de las burbujas, que también tiene que ver con los cambios de presión que tenemos, un poco con la inmersión, como con la manera como ascendemos y también cómo interactúan burbujas con otras burbujas y llegan a formar como burbujas más grandes. Y luego tenemos toda esta parte de interacciones biológicas, que es como la caja negra donde hay más cosas que no sabemos que cosas que sabemos. Recordamos que ya hemos hablado un poco de las burbujas y del tema de la nucleación. Sabemos que en general la naturaleza conoce solo dos formas de eliminar gases de un líquido. Uno es que se desatura, como salen las moléculas de nitrógeno de forma como normal, sin formar burbujas, como por difusión, o empiezan a crecer burbujas. Cuando crecen burbujas, lo que se supone es que hay como ya núcleos de burbujas preexistentes en el cuerpo y que esto, cuando un tejido está supersaturado, estas burbujas se pueden llenar de más nitrógeno y se puede formar una burbuja ya sólida, ya que fluye dentro del flujo sanguíneo, ¿no? Hemos visto también un poco antes sobre el crecimiento de las burbujas, que normalmente se da minutos hasta como horas después de la inmersión que se desarrollan las burbujas y que no es una cosa inmediatamente al llegar a la superficie, sino que tarda un poco más. Y esta misma cosa se ha podido comprobar. Entonces, no solo es un experimento con unas burbujitas, sino se han hecho varios estudios, como se han hecho cálculos cómo se cree que funciona este crecimiento de burbujas y se ha medido en este entorno artificial de como de una pasta, una gelatina, un gel donde se desarrollan burbujas y han llegado más o menos a
las mismas conclusiones, a las mismas formas de cómo se desarrollan las burbujas post-inmersión. Esto es importante por dos lados, por dos cosas, porque primero valida que los modelos, que la manera como se piensa que crecen las burbujas, sí que funcionan. Lo podemos ver como sí. Hay cosas que están bastante asegurados y que podemos entender bastante bien. Y la otra cosa es que se puede ver muy bien aquí también el tiempo que pasa después de la inmersión, después de la descompresión, que se requiere para que las burbujas lleguen a formarse. Y esto coincide con las mediciones que se hacen después de inmersiones, como normalmente 30 y 90 minutos después de la inmersión, donde vemos, estos son más o menos 30 minutos, esto sería 90, donde se ve que el nivel de burbujas en un inicio sigue creciendo antes de que vuelva a bajar. Y esto coincide con el hecho de que las burbujas necesitan tiempo para formarse. Bueno, todo esto lo sabemos, pero desafortunadamente lo que el cuerpo humano a veces no sigue o no se ajusta a los modelos físicos. Entonces todavía seguimos con el mismo agujero negro de cosas que no entendemos. Y una de las sospechas que han tenido algunos científicos ya hace 20 años o algo, era que el problema es que durante el ascenso ya se forman demasiadas burbujas y que estas burbujas, una vez que existen, nos crean problemas y que lo mejor sería parar en un momento en que todavía no se han formado burbujas y así como frenar el ascenso de tal manera que se evita de antemano la formación de burbujas y que podríamos salir del agua sin burbujas o con burbujas muy pequeñas, con muy pocas. De esto se ha desarrollado un modelo que se llama el modelo de permeabilidad variable, Variant Permeability Model, que también es un modelo que también trabaja con saturaciones, también trabaja con tejidos, también trabaja con las mismas ideas sobre la difusión del nitrógeno en el cuerpo y también como con vidas medias de cada tejido. Entonces, es un modelo que sí se parece al modelo Bullmann, no es algo completamente nuevo, completamente diferente, pero intenta frenar las burbujas, porque este enfoca más que lo ha hecho el modelo Bullmann, que se ha verificado más bien con existencia o no existencia de enfermedad descompresiva. Este modelo como juega mucho más con las modelaciones de cómo se forman las burbujas, porque se basa mucho en el problema de las burbujas como fundamento de los problemas con la enfermedad descompresiva. Y claro, una vez que ya existe una burbuja, recordamos la ley de Boyle, el más sencillo que hemos visto en el curso OpenBOTA en el inicio, cuando ascendemos y la presión dentro de la burbuja todavía está más grande que la presión ambiental. Entonces estamos subiendo, estamos quitando presión al cuerpo, pero ya tenemos una burbuja con cierta presión. Esta burbuja va a crecer. Entonces, una burbuja que ya existe y que crece es más probable que nos va a hacer problemas. Y de ahí viene la idea de mantener las burbujas, primero intentar de que no se forman y luego intentar de mantenerlos lo más pequeño posible. Eso es la idea. Entonces tenemos aquí como para ver qué es una burbuja, qué pasa dentro de la burbuja, pues tienes un gas o los gases diferentes que forman una burbuja que ejercen cierta presión hacia afuera
Esto está afuera, está la presión ambiental que lo mantiene junto, está como la elasticidad del tejido donde se encuentra la burbuja y la tensión superficial de esta misma burbuja. Esta tensión superficial en una burbuja grande es menos que en una burbuja pequeña, entonces a veces es mucho más difícil destruir una burbuja pequeña. Y luego aquí puede entrar y salir gas de la burbuja por difusión. Esto es un punto que tiene importancia, por ejemplo, cuando empezamos a respirar oxígeno, porque la idea del oxígeno, por una parte, entre otras cosas, es que el oxígeno podría ayudar a destruir las burbujas de nitrógeno porque entra oxígeno y así se quita nitrógeno. Es una de las ideas, ¿no? Un momentito. Entonces, en el modelo VPM se ha intentado de calcular de nuevo una diferencia máxima permitida entre cada tejido y la presión ambiental que no está como al llegar al valor M, a la sobresaturación que aguanta este tejido, sino que está definido en un punto para que crezca el menor número posible de burbujas, como para impedir el crecimiento de las burbujas ya en un nivel de más profundidad. Lo que pasa con esto es, claro, que esto crea tiempos de descompresión bastante largos, porque claro, podemos hacer una descompresión muy, muy suave en que subimos centímetro por centímetro y tal cual como hacemos con una botella de agua con gas, es que no abrimos de una manera que salen burbujas, sino pero tan despacio que no pueden, que no pueden crearse, pero esto sería tan despacio que nunca llegamos a superficie. Entonces, lo que básicamente lo han hecho estos modelos es ajustar la sobrepresión que permitimos dentro de los tejidos y ajustar esto de una manera que, que las burbujas se mantengan en un nivel mucho menor que con el modelo Bullmann puro, ¿no? Podemos ver en Subsurface cuál exactamente es la diferencia, porque en el programa Subsurface tenemos la posibilidad de hacer un plan con el modelo Bullmann. Aquí lo he puesto con un gradiente 90-90 como el más o menos puro. O podemos también elegir que nos haga un plan de esta inmersión con el modelo VPM, es el VPM-B, y usamos aquí uno con el conservadurismo cero, entonces como también el modelo puro, digamos, que luego se ha ajustado. Lo que podemos ver aquí, yo he puesto aquí como una inmersión normal, pero ya con algo de saturación que podemos observar, y usamos una inmersión de 10 minutos a 40 metros. Llegamos a 40 metros, nos quedamos 10 minutos y hacemos el ascenso tal cual como nos exige el modelo. Y lo que podemos ver aquí, que un Bullmann 90-90 solo nos exige una parada a 3 metros de unos minutos y luego podemos ir directamente a la superficie, mientras el modelo VPM ya nos para a los 6 metros, entonces nos para más profundo y después de los 6 metros otra parada a 3 metros. Esto nos lleva a duraciones diferentes. Entonces, vamos, solo tenemos 10 minutos de tiempo de fondo, ¿eh? No tenemos una emisión muy larga. Y ya en esto tenemos una diferencia de 17 minutos del modelo Bullmann a 19 del VPM, ¿no? Entonces, tenemos que, para ganar esta supuesta seguridad, tenemos que añadir tiempo, ¿vale? Perdona, pero una pregunta. ¿Este escalonado verde oscuro que hay encima de las dos gráficas es un techo de descompresión? Esto es como el techo que tienes, el ceiling. Pero Esto es el entonces también punto hasta donde puedes
subir sin Ujú. romper los límites del modelo. Por eso Vale. están en diferentes puntos, porque este modelo te dice otra cosa que este. Exacto, vale. Pero entonces no solamente es que VPM te exija más tiempo de parada, sino que además te impone un riesgo mayor si rompes el techo de descompresión antes. O sea, tiene un techo más bajo. Es bastante más conservador. Sí, esto sí, ¿no? Vale. Y vemos también aquí como el heatmap no depende de dónde pone el programa el ceiling, ¿no? El heatmap es independiente de esto. Esto se compara por completo. Entonces vemos que sí, salimos a superficie un poco más en rojo con el modelo Bullman que con el VPM, ¿no? Entonces se ve más suave, ¿no? Esto, Perdona, el heatmap eran los 16 niveles de los 16 tejidos. sí, sí, Vale, esto es la sobresaturación de cada tejido, de exacto, vale. de los muy rápidos a los muy lentos, ¿no? Em, Y tu punto es que aunque la saturación de los tejidos sea la misma, VPM te da un riesgo mayor que el que te da Bullman. No, no, el punto es que lo que podemos ver aquí es que llegamos a superficie con una sobresaturación mayor que en el modelo del VPM. Entonces, esto Claro. puede suponer que esto te daría más seguridad en el VPM porque sales a la superficie ya un poco más limpio, ¿no? Esto sería la sospecha más adecuada en este Ah, momento. vale, perdón, no te quiero entretener, pero última cosa. El heatmap, ¿los dos heatmaps están Ajá. basados uno en Bullman y otro en VPM o son los dos basados en Bullman? No, no, esto, el heatmap, mira, esto lo he explicado la última vez, muy Perdón, en perdón, detalle. Entonces, mírate el último, perdón, la última grabación para tener esto claro, ¿ok? perdón. Porque, sí. Muy bien. Bien, ¿vale? Vale. Lo que vamos a ver ahora es justo esto. Vamos a ver cómo se comparan los dos modelos. Em, tenemos aquí el VPMB y lo que quiero saber ahora es más o menos con qué, cómo puedo ajustar los gradientes en el modelo Bullman para simular el modelo VPM, para que yo lo pueda entender un poco mejor en los términos que nosotros hemos visto la última vez sobre los modelos Bullman. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar como el programa Subsurface me da en cada momento de la inmersión, si muevo esta línea roja, me da en cada momento de la inmersión como una caja así, que me cuenta cuál es el gradiente en este momento y cuál sería el gradiente de superficie si nos fuéramos por arriba en este mismo momento, ¿no? Entonces, aquí al llegar a la primera parada, 6 metros, tenemos un gradiente de 52, que significa que este modelo más o menos pone la primera parada en donde tenemos el gradiente bajo de más o menos 50 y movemos esta línea roja aquí hasta aquí al punto donde ascendemos a superficie, donde llegamos a superficie y podemos mirar aquí que, mira, tenemos el gradiente 76-75. Esto significa que también nos mantiene bajo el agua hasta que hemos desaturado a llegar a solo 75% del valor M, ¿no? Para recordar, lo que vemos aquí siempre son como los 16 tejidos, una línea encima de la otra, el más rápido y el más despacio. Lo que viene en azul, violeta y negra es que estos tejidos están saturando en este momento. Negro es que están a 100% saturados. Y lo que vemos en verde, amarillo y luego naranja y rojo es que está desaturando en el momento y el color nos indica a qué porcentaje del valor M ha llegado este tejido en este momento. Entonces, este color son los 76%, ¿no? Y son estos tejidos, no el primero, no el segundo, es más o menos el tercer tejido el que llega a su límite en este momento, ¿no? Así hemos creado, así podemos crear
una simulación del modelo VPM con Bullman, en que simplemente ponemos el gradiente bajo a 50 y el gradiente alto a 76. Eso es lo que he hecho aquí. Y nos lleva a tener el mismo tiempo de inmersión hasta llegar a la superficie. Entonces ya hemos repartido de la misma manera las paradas de seguridad y ya sabemos más o menos qué hace el VPM, que simplemente pone pone el gradiente bajo un poco más bajo y también baja un poco el gradiente alto. Entonces el VPM con conservadurismo cero más o menos nos da los mismos resultados como calculando el Bullman con 50-75. Entonces, si queremos ajustar nuestros gradientes a algo un poco más conservador, pues esto es algo que se ha comprobado que funciona, que mucha gente usa. Pero sí, tenemos la misma duración, tenemos las mismas paradas, es que es como uno es una buena copia del otro. La cosa es que, bueno, lo que se puede ver de esta manera es que sí, que el VPM es en un principio más conservador que un Bullman puro, ¿no? Si usas VPM, sales del agua menos sobresaturado. Esto sí, cierto. Pero las paradas de deco son más largos para alcanzar esto. Entonces, podemos usar el modelo VPM o podemos adaptar el Bullman, lo que la gran mayoría de buceadores está haciendo constantemente. Las dos cosas se valen, ¿no? Entonces también hay ordenadores que calculan con VPM, pero como ya no está tan de moda, la gran mayoría usa el Bullman y lo modifica, ¿no? Pero lo que no sabemos todavía, y esto es la gran pregunta abierta de todo, ¿qué ocurre si usamos el mismo tiempo de ascenso? Porque si comparamos dos modelos que nos dan tiempos de paradas diferentes, pues no es muy justo compararlo, ¿no? Solo podemos comparar modelos que nos cuestan el mismo tiempo, porque esto a fin de cuentas es lo que nos limita. Tenemos un tiempo definido y queremos ver cómo mejor repartimos las paradas para alcanzar una carga de burbujas menor. Y justo para esto se han realizado algunos estudios, estudios sobre diferentes formas de paradas más profundas, porque esto es el tema. Pongo la primera parada más profunda para evitar el crecimiento de burbujas. ¿Tiene sentido, sí o no? ¿O en qué momento tiene sentido? Lo que tenemos que diferenciar antes de seguir es que cuando hablamos de paradas profundas, existen mínimo 3 cosas diferentes que se nombran así. Los primeros, y ya casi no se usan, son las paradas pile, que son paradas cortas que se realizan a más que se realizan a más profundidad que la primera parada, pero que luego en la descompresión que se calcula, se actualiza la descompresión tomando en cuenta esta parada que ya se ha hecho. Es decir, que lleva a una descompresión más larga por tener una parada ya a mucho más profundidad. Luego hay paradas profundas que son como opcionales, que en inmersiones en que nos acercamos al límite de no descompresión, hay ordenadores que luego en el ascenso te ponen una parada de 2 minutitos que puedes hacer, pero si te lo saltas tampoco te penaliza, no pasa nada, es que haces tu parada de seguridad a 5 metros y está bien, ¿no? Y es solo como una sugerencia que algunos ordenadores te dan, pero que todavía tampoco sabemos exactamente si esto nos ayuda para algo o no, y también prolonga el tiempo
del ascenso en total, porque es una parada que va en sí, además de la parada de silla de ruedas a 5 metros, tienes esta parada más profunda, ¿no? Entonces tienes un ascenso más largo también. Y luego es la discusión en si tenemos un tiempo de deco dado que estamos dispuestos a hacer como máximo, ¿cómo repartimos las paradas? Y tiene sentido empezar las paradas más profundas o de lo que normalmente se calcula con los modelos de Bullmann, o esto nos crea más problemas que quitar problemas. Entonces, esto es la cosa que probablemente es la pregunta más importante de todos, es cómo tenemos un tiempo definido y repartimos de una manera diferente las paradas. Y de ahí hay un estudio que se ha hecho que se cita siempre y siempre y siempre, ¿no? Es un estudio que se ha hecho por el ejército americano y lo que han usado son como hombres jóvenes en buena forma física, ¿no? Pueden ver aquí en el foto cómo se hacen este tipo de pruebas, que están como hundidos en una piscina de agua bastante caliente, que no tienen estrés térmicos ni nada. Están como montados como en una bicicleta y en una posición como si estuvieran buceando, y están haciendo como un poco de ejercicio, pero nada grave, simplemente para simular lo que normalmente se hace durante una inmersión. Y esta piscina está dentro de una cámara hiperbárica. Entonces, tanto el descenso, la inmersión y el ascenso se hacen de una manera como muy controlada, porque no lo tiene que controlar el buceador mismo, sino la cámara le quita la presión poco a poco y lo puede hacer como de manera mucho más estable que en condiciones reales de una inmersión, ¿no? Lo que han hecho aquí son perfiles de inmersión que para nosotros son fuera de lo que haríamos. Se han quedado 30 minutos a 52 metros con aire, solo con aire, y han hecho un ascenso de un tiempo total de 174 minutos, entonces más de 3 horas para hacer esta inmersión y decomprimir con aire, solo aire, ¿vale? Y aquí han creado dos perfiles diferentes, uno para un modelo con paradas que empiezan más profundos, que no es el modelo VPM, ¿eh? Ojo, el otro tampoco es el Bullmann exactamente, ¿no? Es el de abajo, el de las paradas menos profundas, es el modelo que la Navy ha usado hasta el momento, y han revisado este modelo para tomar la decisión si cambian su modelo de descompresión para el ejército, ¿no? No para el buceo recreativo, ¿no? Entonces, bueno, aquí se puede ver que han creado un perfil que ya empieza a los 21 metros, 21, 18, y así despacito asciende, 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 pero en el mismo tiempo. Mientras el otro modelo tiene la primera parada a 12, muy corta, y después a 9, 6 y una parada larga a 3 metros, que es más más parecido a los modelos Bullmann, pero tampoco lo es. Aquí pueden ver como el ceiling que da un Bullmann 100-100, porque he puesto aquí, como para entender qué está pasando, he puesto gradientes de 100, y esto sí sería como subir, ascender hasta llegar al valor M con el primer tejido y luego empezar a desaturar. Pero aquí al salir del agua ya se han alejado bastante del ceiling, del ceiling de 100%. ¿Eh? Aquí lo mismo, las dos cosas como heatmap. Entonces vemos aquí el que tiene las paradas más profundas y vemos cómo aquí llega
a una sobresaturación muy suave que se llega a desaturar como con 20, algo como un gradiente de 20. En cada parada es como más suave la desaturación hasta llegar aquí a la última de 3 metros, donde los tejidos ya medianos empiezan a desaturar más. Pero aquí, al llegar a la superficie, es mucho más rojo y están los tejidos medianos hasta lentos que se están desaturando totalmente o que están más saturados que en el perfil de abajo, que vemos que estos están llegando como unos 70% del valor M, algo como esto, y son estos tejidos que en las paradas profundas todavía se han saturado. Por lo tanto, tienen una sobresaturación más alta al llegar a superficie. Aquí, en cambio, vemos una desaturación brutal en la primera parada a 12 metros, pero dentro de los tejidos rápidos hasta medianos, que ya en el poco tiempo que le damos a 12 metros, ya desaturan lo suficiente que en la próxima parada ya no llega a tanto sobresaturación. En la parada de 6 metros ya es muy suave y en la parada de 3 metros ya estamos en un nivel de desaturación como muy, muy suave y al llegar a superficie no alcanzamos la misma sobresaturación en los tejidos medianos que alcanzan con el otro modelo. Entonces, si vemos esto, creo que después de lo que hemos visto las últimas veces, ya no nos sorprende el resultado. Y el resultado es que en casi 200 emisiones que se han hecho con cada perfil, el de las paradas profundos ha dado 10 casos de enfermedad decompresiva, mientras el perfil de las paradas menos profundas ha dado solo 3 casos. Y también al contar las burbujas después de la inmersión, esto son los bubble grades, son como 4, es como muchas burbujas hasta 0, que es nada de burbujas. Y se ve muy claramente que los que salen de la inmersión con las paradas más profundas, que se ha creado para minimizar las burbujas, esto era la idea, no ha minimizado las burbujas. Punto. Salen con muchas más burbujas y con muchos más casos de enfermedad descompresiva. Y en este punto han abandonado el experimento, no han seguido, habían planificado muchas inmersiones más, pero al llegar a un resultado tan significativo, ya no ha sido necesario joder la vida a más gente, ¿no? Porque claro, cada caso de enfermedad descompresiva que se está dando es una persona que está sufriendo de algo, ¿no? Que vale, que lo sobreviven, que no ha habido ningún caso grave, pero ha habido casos y aún, bueno, es el ejército, pero tampoco se hace esto cuando no sea necesario, ¿no? Esto es la muestra de 80 de antes, ¿verdad? ¿Ah? Esto es la muestra de 80 de antes, ¿verdad? Sí, son estas 88 80. personas, pero cada persona ha hecho varias inmersiones, Ah, vale, de ¿no? acuerdo. Entonces, como si los que voluntariamente han participado solo son los 88. De estos, 13 jodidos, ¿eh? Bueno, algunos más de una vez, quizá. Sí, probablemente, ¿eh? Bueno, No, pues no mucha sé, no suerte. sé, lo que no sé exactamente es que si una vez que alguien ha sufrido algo, le han dejado afuera o no, esto no estoy muy segura. Estaría bien. Vale. Sí, sí, es muy leve, ¡puf! ¿Quién sabe? Vale, entonces, resultado de esto, para las inmersiones con aire, con un tiempo igual dado, que no podemos añadir más tiempo, las primeras paradas de descompresión más profundos no son apropiadas para reducir el crecimiento de las burbujas en los tejidos rápidos. Es solo esto. No hemos hablado nada de hacer una descompresión más larga. Tampoco hemos hablado
de descompresión con otros gases de descompresión. Tampoco hemos hablado de paradas un poco más profundas en buceos recreativos, ¿no? Solo hemos hablado de buceos bastante agresivos y descompresión con aire, y en este tipo de inmersiones empezar a parar más profundo no tiene sentido. Es mucho, ¿no? Es mucho que hemos aprendido con esto, pero no vale para decir que independiente de la situación, mejor usamos las gradientes más altos. Para esto no vale, ¿eh? Ojo. Porque hay otros métodos. Entonces, hay más estudios. Porque el estudio NEDO no nos da muchos conocimientos para el buceo recreativo. Porque esto que han hecho ellos, de más de 3 horas en el agua y 30 minutos a 50 metros con aire, esto normalmente no lo hacemos. Y si lo hacemos, si hacemos 30 minutos a 50 metros, nos llevamos nitro 50 y oxígeno o algo así, ¿eh? Es que es lo más prudente, ¿no? ¿Quién lo hace con aire? Ya. Entonces, vamos, hay otro tipo de parada profunda. Que se han estudiado también con otro estudio un poco más sencillo. Entonces, se han hecho 2 estudios como pequeños sobre paradas más profundas. Pero el problema es, y bueno, estos pequeños estudios les llevaron a la conclusión que una parada profunda durante la descompresión a partir de 25 metros de profundidad, como parada a 15 metros, reduce significativamente las burbujas y las tensiones de gas de los tejidos rápidos. Esto es la primera conclusión a que han llegado. Pero, vale, miramos un poco lo que han hecho. Han sido estudios pequeños, con 22 personas, ¿no? Han hecho inmersiones de 25, o cuando fue la segunda inmersión del día, 20 minutos a 25 metros. Entonces, dentro del margen recreativo, muy dentro del límite de no descompresión. Y han creado 8 perfiles diferentes. Y han mezclado varios factores. Han hecho perfiles con un ascenso de 3 metros por minuto, con 10 metros por minuto o con 18 metros por minuto. Luego han hecho ascensos sin parada, con una parada de 5 minutos a 6 metros, y una parada a 15 metros y otra parada a 6 metros, cada uno para 5 minutos. 5 minutos a 15 metros. Han calculado las saturaciones de diferentes tejidos, del tejido de vida media de 5 minutos y de 10 minutos. Esto es calculado, no es medido. Y han medido burbujas y han llegado a un índice de cantidades de burbujas que se puede medir después. Entonces aquí tenemos los datos duros, y lo que vemos aquí es que los perfiles que tienen una parada profunda, pero también tienen en suma un tiempo de ascenso muy, muy largo, son los que dejan bastante bien en términos de burbujas a la gente. Claro, pero son ascensos que tardan mucho y mucho y mucho tiempo también. Entonces no se compara, pero aquí, si por ejemplo, si miramos aquí la diferencia entre uno que nos tarda solo 2 minutos y medio o que tardamos 18 santos minutos, yo esperaría una diferencia más grande, ¿no? Y bueno, es una diferencia, pero tampoco es enorme. Claro, en general, los ascensos que son más rápidos nos dejan con más burbujas, y los ascensos que tardan más nos dejan más desaturados. Esto bien,
fantástico. Lo único que nos deja con dudas es por qué este ascenso que tarda bastante, que es un ascenso con 3 metros por minuto y solo una parada a 6 metros, nos deja con tan malos valores si tarda tanto. Entonces, esto es algo que probablemente de ahí podemos llegar a descartar los ascensos de solo 3 metros por minuto, que tiene cierta lógica, ¿eh? Si ascendemos desde el inicio, desde el punto más profundo con solo 3 metros por minuto, no estamos haciendo el tiempo de fondo más largo, porque los primeros 6, 9 metros todavía no empezamos a desaturar. Entonces, si para esto necesitamos 3 minutos más, pues básicamente son 3 minutos más de tiempo de fondo que tenemos, 3 minutos más en que estamos saturando todavía, y esto se tiene que desaturar después. Entonces, un ascenso tan despacio no es eficaz. Puede ser una parte bonita de la inmersión, pero eficaz no es. Entonces, A ver, perdona, entonces es por eso que los valores de los 3 círculos son alto, bajo y alto otra vez. Porque el tiempo de subida tan lento viene a ser como hacer una parada más larga a profundidad. sí, Los mira, valores esto es, son sí, 3, 1, 3. sí, esto es como el más largo, el tiempo, 18 minutos de ascenso, Sí, llega más o menos a buenos valores, pero porque ha hecho una parada a 15 y luego a 6 metros, y ha hecho muchas paradas. sí, sí. Llega a valores peores que el ascenso que ha tardado menos tiempo con las mismas paradas. Entonces, en decidir, aquí como si tenemos aquí los perfiles del ascenso de 3 metros por minuto, de 10 y de 18, con las mismas paradas, y el de 10 metros por minuto tiene los mejores valores después, Exacto. ¿no? Porque Con solo al un subir tan minuto más que despacio. el ascenso de 18 metros por minuto, entonces un minuto más para tener esta diferencia me vale. Ya. Entre esto y esto no hay diferencia más que esto tarda 7 putos minutos más. Pero la Entonces, explicación. pasarme 7 minutos más si no quiero, que no me dan ninguna ventaja, pues ¿para qué? Y la posible explicación por la cual en los 18 minutos sales con tantas burbujas es porque al subir tan despacio has estado saturando tejidos a profundidad. ¿Correcto? Exactamente. Ok, Exactamente. gracias. Eso es como la razón por la cual con el Entendido. ascenso de espacio de 3 metros por minuto no te da ninguna ventaja frente al ascenso rápido. Entendido. Gracias. Ajá, vale. Entonces, sí, eso es lo que hemos hablado, ¿eh? Es que subir con 3 metros por minuto no funciona bien, tardas más tiempo y sales con más burbujas. Entonces, siempre comparado con los ascensos más rápidos, esto es el menos eficaz, con la explicación que acabamos de ver, que claro que se saturan muchos tejidos todavía en el ascenso. Entonces, definitivamente ascender a 3 metros por minuto y no hacer ninguna parada y no hacer nada es que es lento, es ineficaz, no es aconsejable. 3 metros por minuto no es suficiente rápido. Y todo lo demás es algo en medio. Podríamos formular una hipótesis que que hasta que llegamos al límite de desaturación, entonces al punto de donde empezamos a desaturar, el tiempo de ascenso todavía pertenece al tiempo de fondo. Aquí hay un problema con la traducción de Dippel. Por lo tanto, está mejor subir un poco más rápido hasta llegar al punto donde empezamos a desaturar. Y un dato aquí que si ascendemos con 10 metros por minuto sin ninguna parada en solo 2 minutos y medio, y esto nos produce menos burbujas que hacer un ascenso de 13 minutos, de 10 minutos más, con 3 metros por minuto y además una parada a 6 metros, esto sí me hace pensar que lo de los 3 metros por minuto muy definitivamente es mala idea. ¿Ah?
por lo menos es bastante interesante. El problema es que esto se ha hecho con 22 personas y no hay como cantidad enorme de candidatos. Entonces, no es un estudio con 300 personas que nos da resultados como que sirven para mucho. Entonces, son cosas que nos indican algo, pero que no ayudan todavía a decidir cuál es el mejor perfil. También simplemente porque han elegido a hacer este estudio con tiempos de ascenso tan variados que es difícil compararlo, ¿no? Que claro, si me quedo más tiempo, voy a salir más desaturado, pero ¿cuánto tiempo me quedo y cómo uso el tiempo que me quiero quedar bajo el agua? Esto es la gran pregunta todavía. Entonces, han hecho esto, porque claro, es que no son estúpidos, ellos mismos han visto que esto es un problema, ¿no? Claro, no me necesitan a mí para que lo explique, ¿no? Y por eso luego se ha hecho otro estudio también con perfiles de inmersión como normales, 40 minutos a 20 metros. Normalmente se hace algo así, ¿no? Se hacen como inmersiones que van a los límites de no decompresión, inmersiones donde luego se espera encontrar algo de burbujas porque algo queremos medir, pero que no pone a nadie en riesgo de tener una enfermedad descompresiva más allá de tener mala suerte este día, ¿no? Entonces, 40 minutos a 20 metros, un ascenso con 10 metros por minuto y un tiempo total de la inmersión de 47 minutos. Entonces, se ha separado el grupo en una mitad que hace una parada de 4 minutos en 10 metros y luego 3 minutos en 4 metros. Y en la otra parte del grupo se hace una parada de 7 minutos en 4 metros. Entonces, tienen el mismo tiempo de ascenso, pero uno con paradas más profundas y uno con una parada como parada de seguridad un poco prolongada a menos profundidad. Y de esto salió que los que hicieron la parada más profunda salieron del agua con niveles de burbujas notablemente más altos que los que hicieron la parada a menos profundidad. No había diferencia de medición de burbujas en reposo, solo con un poco de esfuerzo, ¿no? Normalmente se miden dos cosas, se mide cuando estás en reposo y se mide que cuando te estás moviendo algo y estás como empujando burbujas, digamos, se mide otra vez. Esto, visto con el modelo, es muy difícil explicarlo, la verdad, porque la saturación con que llegamos a superficie no es significativamente diferente en los dos ascensos. Esto es el ascenso que tiene la parada a 10 metros y luego la parada a 3. Y aquí tenemos solo la parada a 4 metros. Aquí se desatura ya un poco más aquí, pero la imagen que nos da aquí, que es el punto en que se llega a superficie, es bastante comparable. Como se puede adivinar algo de un pelín más rojo aquí, pero estamos hablando de 2, 3, 4% más, que no estamos hablando de una diferencia notable, ¿no? Entonces, no se explica muy bien, pero las mediciones son bastante claros. Entonces, lo que dicen es que, por lo menos para este perfil de inmersión, la sobresaturación de los tejidos que todavía tenemos al llegar a la superficie indican que no hay ninguna ventaja de hacer una parada más profunda. Entonces, tampoco hace daño, pero no se puede, es que no se ve ninguna ventaja, no se ve nada positivo y
lo más probable es que no es muy útil hacer este tipo de paradas más profundas, que no se puede comprobar de ninguna manera que esto tuviera sentido. Bueno, esto sobre las paradas profundas, que de hecho hay gente que todavía lo hace, no lo predica, ¿no? De mira, es que si ascendemos de aquí y nos paramos primero en 10 metros y de ahí subimos todos juntos, pues puede estratégicamente, puede ser una opción de mantener junto el grupo y de crear, como en suma, crear un ascenso despacio. Y si te paras un momento a 10 metros antes de seguir subiendo, pues en términos de control podría tener sentido, pero no en términos de descompresión. Bueno, ahora la cosa cambia y cambia de manera significativa cuando usamos otros gases para la descompresión. Porque todo lo que hemos visto ahora, que se refiere a las paradas de profundidad, se refiere a un ascenso solamente con aire. Pero cuando a una profundidad mayor, por ejemplo, a 21 metros, donde podemos cambiar a un nitrox 50, hacemos este cambio y cambiamos el gas, lo que pasa es que cambiamos la presión del gas inerte, del nitrógeno, en el gas que estamos respirando. Entonces bajamos de manera abrupta la presión del nitrógeno dentro de los pulmones y así creamos un gradiente muy grande entre la saturación que tenemos en los tejidos y la presión parcial del nitrógeno en los pulmones. Entonces, esto lleva a una desaturación mucho más rápido y mucho más eficaz, porque la diferencia de la presión que dentro del cuerpo y dentro de los pulmones se hace más grande. Entonces, es menos el efecto del oxígeno, que también tiene un poco de efecto, que el efecto de la falta de nitrógeno o de la menor presión parcial del nitrógeno en este punto, que nos hace la descompresión mucho más eficaz. Entonces, cuando hacemos esto, la cosa cambia por completo. Y aquí, claro que también tenemos un estudio hecho que compara dos modelos. Y también compara dos modelos donde uno empieza a parar mucho más profundo que el otro. Uno de estos es Ratio-Deco, que es un modelo que usa mucha gente de GUE, de UTD, de organizaciones de buceo técnico de los más antiguos y que se ha usado durante mucho tiempo, que un poco está cambiando la cosa, pero hay todavía algunos instructores que ven esto como la mejor manera de hacer tu descompresión, porque lo puedes calcular en la cabeza y luego sigues tu plan como lo has calculado en la cabeza. Es como un poco de juegos mentales, de cálculos, algo más o menos inventado, pero que funciona, que da un perfil que suele funcionar y suele llevar a la gente a la superficie más o menos sano, ¿no? Esto se compara con un Bullman 30-85, entonces también un Bullman con paradas bastante profundas, ¿no? Que con el gradiente bajo de 30, que yo en este perfil no hubiera elegido, pero pues bien, que así lo hace, ¿no? Tiene el problema que compara dos perfiles de duración distinta. Uno que tarda como 57, 58 minutos y el otro que tarda como unos 70 minutos. Entonces, claro, tienes una diferencia, un modelo con que te quedas bajo el agua 70 minutos comparado con 57 o con 58, son 12 minutos más que inviertes en la descompresión
te debería de dejar salir del agua mucho más limpio, ¿eh? Si invertimos 12 minutos más, esto puede significar un cambio grande, pero usan una buena parte del tiempo a más profundidad. Entonces empiezan a parar ya a los 36 metros, bastante profundo, y de ahí suben a 20 y pico, y a 21 luego cambian el gas, 18, y ven que siempre están como mucho más profundos que los otros. Con el cambio de gas aquí a 21 metros. Aquí cambian al nitrox 50 y aquí a 6 metros viene el cambio al oxígeno. En este perfil también, a los 6 metros al oxígeno. ¿No? Si miramos los dos perfiles, uno después del otro, el primero sería el Bullman 3085. Es un ascenso a 24 metros, donde solo nos quedamos un minuto. Esto es la razón por la cual yo hubiera decidido poner el gradiente bajo a 40, porque a 40 llego a mi parada a los 21 metros, donde puedo hacer el cambio de gas. Llego al punto donde empiezo a desaturar de manera mucho más eficaz, y en vez de quedarme en 24 metros, yo hubiera elegido otro gradiente, pero vale, el test es para esto, ¿no? Estamos hablando de un tiempo de fondo de 25 minutos a 50 metros, entonces ni siquiera está muy lejos de lo que han hecho en EDU, solo que ven qué tan eficaz está la cosa de usar buenos gases para el ascenso, y no aire. Entonces aquí a 21 se realiza el cambio de gas, y pueden ver aquí en el heatmap cómo hay como una línea que cambia todo, cambia qué tejidos se están desaturando todavía a solo los mucho más despacios. Entonces, estos son los que ni siquiera han llegado a una saturación equivalente a 5 metros o algo, que todavía van a saturar un poco más. Pero estos, los tejidos medianos, los que nos interesan mucho, ya están desaturando con el solo hecho de haber cambiado el gas. Entonces, a partir de aquí desaturamos de manera eficaz, ascendemos, hasta que en este punto a 6 metros hacemos el próximo cambio de gas, y usamos ahora el oxígeno puro, y ven cómo aquí con la próxima línea pues ya están desaturando todos los tejidos. Lógico, porque ya no hay nitrógeno, cero nitrógeno. ¿Vale? Desaturando hasta llegar a la superficie, volver a cambiar a aire. Y claro, ¿qué pasa ahora? Que como los tejidos rápidos están tan desaturados que ya no contienen nitrógeno, pues estos van a empezar a saturarse con nitrógeno otra vez en el aire de la superficie. Claro, ¿no? Por eso cambia aquí la cosita a que los tejidos rápidos se vuelven a saturar, mientras los tejidos más despacios se están desaturando todavía, y aquí están llegando al punto de 85% de sobresaturación, porque esto es lo que hemos definido como límite, ¿no? Aquí podría ser interesante pensar hacia una prueba y ver qué pasa si nos quedamos el mismo tiempo que los que hacen el otro ascenso según ratio de eco. Entonces, si también nos quedáramos 70 minutos, pero simplemente usamos más tiempo a 6 metros, imagínense a qué nivel de desaturación podríamos llegar si usamos el mismo tiempo, porque otros 10 minutos con oxígeno puro hace milagros. Pero bueno, esto no ha sido el tema en esto. Entonces, estamos con el otro perfil, el de ratio de eco, que empieza a parar mucho más profundo, y ha sido un poco difícil crear este ascenso, pero aquí lo tenemos. Y tenemos un ascenso como mucho más despacio hasta por fin llegar al punto donde se cambia al nitrox 50. Un ascenso como muy suave, obviamente, que no llegamos a ningún momento de sobresaturación más allá de 20, ¿no? Como gradientes pero muy suaves. Cambiamos aquí al nitrox 50, desaturamos de manera muy
despacio, entonces como llegamos a nada que toca desaturaciones como graves, aquí también cambiamos al oxígeno, estamos desaturando, 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 y aquí el punto en que llegamos a la superficie, tenemos un gradiente también más bajo que en el otro modelo, llegamos a la superficie como con un gradiente de 70, 75. Esto que mide aquí los 72 es en este punto que ya llevamos 5 minutos en superficie. Entonces, como tiene que haber sido como 60, 75, algo así. Ha bajado 10 puntos de por ciento en 12 minutos. Si se hace en el juego de calcular el otro perfil con 10 minutos añadidos, van a ver que llegan a un gradiente alto mucho menor, ¿no? Pero bueno, aquí uno supondría que esto nos deja salir del agua mucho más limpios que el otro perfil, ¿no? Que en ningún momento se ven manchas rojas, que no se ve nada de desaturación agresiva, ni nada. Entonces, estos son simplemente los dos perfiles de desaturación comparada, ¿no? Esto que tiene algo de rojo aquí, sales del agua bastante sobresaturado, comparado con esto, pues debería de estar mucho mejor el perfil de abajo, pero no lo es. Hablando de grado de burbujas, no hay una diferencia significativa, ¿eh? Es que la mayoría en los dos perfiles no tiene burbujas y luego como es un poco con el ratio de eco, hay un poco más de Bubble Grade 3, 2 y casi nada de 1, pero esto no se ve como significativo, ¿eh? Es como es un poco diferente, pero significativo no. Lo que sí es significativo es lo que hemos hablado en la penúltima sesión, que son los medidores, son los marcadores de inflamación, marcadores inflamatorios de inflamación del endotelio. Y aquí se ve una diferencia grande en antes de la inmersión, después de la inmersión, antes de la inmersión, después de la inmersión, sobre todo en estos dos marcadores que el perfil post-inmersión da una subida de estos marcadores bastante grande, bastante significativo comparado con el perfil del modelo Bullman. Esto no se sabe exactamente cuál es la razón, porque también existe esta sospecha que estos marcadores inflamatorios del endotelio podrían tener que ver con el estrés oxidativo y como el perfil más largo ha tenido más exposición también a altas presiones de oxígeno. Esto puede influir, pero entonces lo que está cierto es que el primer perfil, el que se ve, el perfil que se ve tan suave, a pesar de ser mucho más largo, no nos deja ninguna ventaja frente a las burbujas. Entonces no nos deja con menos burbujas. Si fuera así lo podríamos pensar, pero nos deja con el endotelio más dañado. Entonces esto comparado con esto no tiene ninguna ventaja. Lo podemos descartar. Empieza demasiado profundo, se hace demasiado largo sin ser más eficaz que el otro tipo de desaturación. Bueno, vamos a intentar de resumir. Esto es difícil. Pero, primera cosa, en el buceo recreativo, incluido el buceo técnico recreativo como niveles de 50 metros, no hay nada que sugiera que las paradas más profundas hagan que el perfil de la inmersión sea más seguro. En cualquier caso, no reducen la aparición de burbujas. Esto se ha comprobado, esto lo hemos entendido. Pero
ralentizar un poco el ascenso desde el límite de desaturación. Entonces, desde el momento en que de hecho empezamos a desaturar, sí que podría ser una buena idea. Y en un principio, hacer una descompresión más larga siempre hace que el perfil sea más seguro. Así que siempre es una idea aguantar unos minutos más bajo el agua, pero no necesariamente mucho más, muy profundo. Parece que las paradas a poca profundidad son más eficaces que las paradas profundas. ¿Esto qué significa para dónde queremos poner nuestros gradientes? Pues todavía no significa nada. Todavía sabemos lo mismo, sabemos que tener un gradiente alto menor siempre va a disminuir el riesgo de enfermedad descompresiva, pero también nos va a crear una descompresión más larga. Entonces siempre vamos a tener que decidir cuánto tiempo estamos dispuestos de invertir. Y la otra decisión es dónde hacemos la primera parada y claro, en un principio hacer una primera parada profunda y luego descomprimir bien, la idea de mantener bajo presión las burbujas que se están formando, en un principio no tiene nada de malo, pero si mientras hacemos esta primera parada, los tejidos medios se siguen saturando, tenemos que calcular aún más tiempo a poca profundidad para desaturar estos tejidos medios. Entonces, probablemente es más eficaz no parar muy profundo, aceptar un poco más de sobresaturación de tejidos más rápidos, un poco más, no llega a 120 o algo, un poco más, para luego invertir el tiempo en paradas menos profundas o tomar decisiones de qué gases de descompresión nos llevamos para poder empezar a parar a más profundidad sin tener este efecto de seguir saturando los tejidos medios. Porque eso es todo el truco. Si cambio a 21 metros a nitro 50, ya no saturo los tejidos medios, entonces ya puedo parar a 21 metros el tiempo que me dé las ganas. Puedo bucear, puedo bajar el gradiente a lo que me da el perfil de la inmersión, ¿no? Y esto es algo que yo, en los perfiles de inmersión que hacemos aquí, es justo lo que estamos haciendo, porque lo único que nos limita es el precio de los gases de descompresión, porque el oxígeno aquí en la isla es carísimo, pero esto es todo. Vale, hasta aquí. Y la próxima vez, espero que ya se hayan descargado el programa Subsurface, porque la próxima vez lo que vamos a hacer es jugar con el Subsurface.